¿Alguna vez has sentido que la persona que más confías esconde en su sonrisa un secreto oscuro? ¿Has vivido una amistad donde la envidia no solo consume el alma, sino que también acecha en las sombras de tu vida? Hoy te voy a contar una historia real, o al menos eso creí yo. Una historia de terror, de traición, y de una envidia tan profunda que se convierte en pesadilla. Pero cuidado, porque no es solo la mente lo que puede jugarte en contra. Hay fuerzas mucho más siniestras, y esta historia te hará cuestionar en quién realmente puedes confiar. Si crees en lo paranormal, si alguna vez has sentido que algo invisible te observa, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Esto no es un cuento, es mi verdad, y te aseguro que no podrás dejar de escuchar hasta descubrir el oscuro final. Hay una sonrisa que nunca pude olvidar, no por su belleza, ni por su dulzura, sino porque cada vez que la recuerdo, me estremezco como si me recorriera un escalofrío desde la base del cuello hasta los tobillos. No era una sonrisa cualquiera, era la de Alejandra, mi mejor amiga desde la secundaria. Y ahora, tantos años después, entiendo que esa sonrisa escondía algo más que afecto o complicidad, escondía envidia. Y odio, un odio silencioso, enmascarado de cariño. Un odio que creció a mi lado, que se alimentó de mis logros, de mi felicidad, y que una noche intentó devorarme. Mi nombre es Mariana Ríos, tengo 29 años y nací en Guadalajara, Jalisco. En mi juventud, solía pensar que la maldad era algo evidente, algo que uno podía detectar con los sentidos. Una mirada fría, una actitud agresiva, un insulto disfrazado. Pero me equivoqué. A veces, la maldad tiene forma de abrazo, de sororidad, de promesas de apoyo eterno y de sonrisa. Conocí a Alejandra cuando tenía 14. Compartíamos banca en la clase de historia, y desde el primer día sentí que ella brillaba. Tenía una presencia magnética, el tipo de chica que entraba a una sala y todos se giraban para verla. Su cabello era lacio, negro, impecable. Su piel canela, sus ojos grandes, oscuros, con un brillo desafiante que parecía leer a la gente con facilidad. Yo, en cambio, era callada. Llevaba brackets, usaba lentes, y mis blusas siempre me quedaban grandes. Pero Alejandra se sentó a mi lado como si nada de eso importara. Me habló, me hizo reír, y para el final de la semana, ya éramos inseparables. Dormíamos en casa de la otra, íbamos juntas a las fiestas, aunque ella era siempre el centro de atención y yo, la sombra que la seguía. No me molestaba. De hecho, me sentía afortunada de ser su amiga. Pensaba que había algo especial en mí, algo invisible que ella había notado. Los años pasaron. Nuestra amistad sobrevivió a los cambios de escuela, a los novios que iban y venían, a las primeras decepciones de la adultez. Yo entré a la carrera de psicología, atraída por el misterio de la mente humana. Ella eligió diseño de moda. Muy pronto, Alejandra empezó a brillar también en redes sociales. Se convirtió en una pequeña celebridad local. Las marcas le enviaban ropa. Tenía miles de seguidores y su vida parecía una secuencia interminable de fotos con filtros cálidos y frases inspiradoras. Yo la admiraba, sí, pero también empecé a notar cosas. Cosas pequeñas, cosas sutiles, como cuando subía historias hablando de lo difícil que era ver cómo otras se conformaban con vidas aburridas y maternidades impuestas por la sociedad, justo después de que yo había anunciado mi embarazo, o cuando me felicitó por mi boda. Pero luego publicó un video en el que se burlaba de las mujeres que se casaban jóvenes por miedo a estar solas. Siempre lo hacía con una sonrisa. Esa maldita sonrisa. Mi vida avanzaba. Me casé con Diego, el amor de mi vida. Tuvimos un hijo, Emiliano. Y a pesar del caos que conlleva la maternidad, logré escalar en mi trabajo y obtener un ascenso importante. Alejandra venía menos a casa. Me decía que estaba ocupada, que viajaba mucho, que necesitaba espacio. Aún así, cuando venía, todo parecía seguir igual. Ella hablaba, yo escuchaba. Ella brillaba, yo me reía. Pero había algo en sus ojos. Una oscuridad apenas contenida. Y esa sonrisa suya, perfecta, como congelada, como un rostro de cera. Todo cambió un día de septiembre, cuando me llamó para invitarme a su cabaña nueva. Te va a encantar, dijo por teléfono. Está en un bosque cerca de Tapalpa.
Es un lugar perfecto para desconectarse. Solo tú y yo, como antes. Sin esposos, sin hijos, sin estrés. Su voz sonaba dulce, pero no sé por qué. Algo dentro de mí se tensó. Fue como una punzada en el estómago. Una advertencia sorda. Una sensación extraña. Como si me estuvieran observando desde algún rincón oscuro del pasado. Aún así, acepté. No porque confiara plenamente en ella, sino porque una parte de mí, la parte ingenua, la que se resiste a creer en las traiciones, quería creer que todo estaba bien, que lo que sentía era paranoia, que Alejandra seguía siendo mi amiga. Diego me animó. Te va a hacer bien desconectarte, me dijo mientras me ayudaba a empacar. Mi hijo se quedó con mis suegros. Yo llevaba una mochila pequeña, ropa cómoda, y una botella de vino tinto que sabía que a Alejandra le encantaba. Pero esa noche, mientras terminaba de cerrar mi maleta, mis ojos se detuvieron en una foto enmarcada sobre mi buró. Alejandra y yo, abrazadas, sonriendo el día de nuestra graduación. Era una sonrisa amplia, abierta, como la de una hermana. Pero ahora, con la distancia que dan los años, notaba algo más. Una rigidez en su mandíbula, una tensión apenas perceptible en los ojos, como si en lugar de felicidad, lo que hubiera sentido ese día fuera algo más parecido a rabia contenida. Dormí mal esa noche. Tuve sueños raros, sombras entre los árboles, risas femeninas que no venían de ninguna parte, una voz que me susurraba al oído, una y otra vez, como un eco. No vayas. Pero fui. Subí al auto, puse música tranquila, y conduje durante casi 3 horas hasta el bosque. El cielo estaba nublado, y el aire olía a tierra húmeda y madera vieja. El camino de terracería hacia la cabaña estaba rodeado de árboles altos, tan juntos entre sí que apenas entraba la luz del sol. Cuando llegué, Alejandra ya me esperaba en la entrada. Llevaba un suéter blanco y su cabello suelto, ondulado. Se veía hermosa, igual que siempre. Sonrió al verme, y Mariana corrió a abrazarme. No sabes cuánto te extrañaba. Y ahí estaba de nuevo, esa sonrisa, y por primera vez, sentí miedo de ella. El camino a la cabaña fue más largo de lo que esperaba. Alejandra pasó por mí en su camioneta a las 8 en punto de la mañana. Iba maquillada de forma sutil, con gafas de sol grandes que cubrían media cara y una chaqueta blanca de lana que contrastaba con el clima fresco del bosque. Me abrazó al verme, pero no fue un abrazo real. Fue uno de esos que se dan solo con los brazos, sin cuerpo, sin alma. Desde que subí al asiento del copiloto, supe que no sería un viaje como los de antes. Había algo en su tono, en la manera en que evitaba mi mirada cuando hablaba, en la forma en que su risa no alcanzaba sus ojos. Puso música, una playlist de jazz suave que antes odiaba, y empezó a contarme anécdotas sin importancia. La vez que se quedó dormida en una sesión de fotos, una clienta que se robó una blusa, un chico con el que salió y que tenía aliento a ajo. Rey, fingí interés, pero todo me parecía forzado, como si estuviéramos improvisando los papeles de una amistad que ya no existía. No hay señal allá arriba, me dijo mientras tomábamos un desvío hacia un camino de terracería. Pero está bien, necesitamos desconectarnos de todo. No, asentí en silencio. Pero por dentro, algo se revolvía. Era una sensación sorda, como una náusea sin causa. Me forcé a pensar en positivo. Aire fresco, naturaleza, tiempo lejos del celular. Quizá me haría bien. Quizá realmente era solo una paranoia pasajera. Pero no dejaba de observar su perfil al conducir, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el volante, la presión sutil con la que fruncía el ceño cada vez que no hablábamos. Llegamos alrededor del mediodía. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y espesas. Un velo gris cubría los árboles como si la niebla fuera un animal dormido que respiraba entre los pinos. La cabaña se alzaba solitaria al final del camino, oculta entre árboles altos y espesos, de madera oscura, con techos inclinados y un amplio ventanal que daba hacia un claro donde apenas se adivinaba el contorno de las montañas lejanas. No había más casas a la vista, ni autos, ni personas, solo el viento, que silbaba entre las ramas como si susurrara algo que no alcanzábamos a oír. ¿Y tus vecinos?, pregunté, bajando del auto. No tengo, respondió sin voltear. A veces vienen unos alemanes a acampar cerca,
pero ya se fueron. Tomé mi mochila, mientras ella abría la puerta principal. El picaporte era de hierro forjado, frío al tacto, y rechinó con un sonido largo y agudo que me puso la piel de gallina. Dentro, todo estaba decorado con su buen gusto habitual: alfombras de fibras naturales, velas aromáticas de lavanda, muebles minimalistas en tonos tierra. Había una chimenea de piedra y varios cuadros abstractos colgando de las paredes. Y sin embargo, el lugar se sentía vacío. No por falta de objetos, sino por falta de alma. ¿Y quién más ha venido aquí?, pregunté mientras dejaba mi maleta en una de las habitaciones, una con una cama de madera rústica y un ventanal que daba al bosque. Nadie, dijo desde la puerta. Solo tú. Me reí, incómoda. Había algo en su tono que no supe leer. Ella sonrió. Esa sonrisa. ¿Te da miedo?, añadió, con ese tono burlón que solía usar cuando quería sentirse por encima. Tranquila. Aquí no hay nada. Solo tú, yo y los árboles. Intenté no darle importancia. Me lavé la cara. Salí a la terraza. El aire olía a musgo húmedo y madera vieja. El silencio era denso, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Pasamos la tarde tomando vino tinto en la terraza trasera, con vista al bosque. Recordamos anécdotas del pasado, nuestras primeras borracheras, la vez que casi nos corren de un hotel por fumar en la habitación, un profesor que nos tenía miedo por haberlo enfrentado juntas. Reímos, brindamos, pero cada tanto, ella desviaba la conversación hacia mí. Debes sentirte increíble, ¿no?, dijo de repente, girando la copa entre sus dedos. Tienes un esposo que te adora, un hijo precioso, un trabajo de oficina con sueldo fijo. La frase no era una pregunta, era una afirmación, con filo. A mí me toca partirme en dos para vender colecciones de mierda que ni me gustan, añadió, como si no me hubiera escuchado. Quise responder con tacto. Tú siempre has sido muy talentosa, Ale. Lo tuyo es otra cosa. Creativo, libre. Ella asintió, sin mirarme. Sí, pero lo tuyo da estabilidad. Lo tuyo da una vida. Yo solo tengo seguidores. Y sonrió. Esa sonrisa que parecía un cuchillo envuelto en terciopelo. Esa que no mostraba alegría, sino algo más. No supe qué decir. Tomé un trago de vino y miré hacia los árboles. Me pareció ver algo moverse entre las sombras. Una figura. Algo pequeño. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Esa noche, encendimos la chimenea. Alejandra cocinó pasta con champiñones y pan artesanal. Todo perfectamente dispuesto, como si la velada hubiera sido planificada con precisión quirúrgica. ¿Y Diego?, preguntó de pronto, mientras servía el vino. ¿Todavía te manda mensajes cada hora para saber si estás bien? No, respondí. Está ocupado con Emiliano, y confía en mí. Sentí que esa última parte la dije más para mí que para ella. Ella sonrió de nuevo. «¡Qué suerte tienes!», dijo con voz suave. Yo no recuerdo la última vez que alguien pensó en mí al despertar. Silencio. El fuego chispeaba en la chimenea. Afuera, la niebla se adensaba entre los árboles. Todo parecía irreal, como un sueño o una trampa. Después de cenar, me duché y me puse la pijama. El agua estaba tibia, pero el vapor no lograba calentar la habitación. Había algo en las paredes, una humedad espesa, rancia. Cuando salí, Alejandra estaba en el pasillo. Solo observaba, como si esperara algo. ¿Todo bien?, pregunté. Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Me deseó buenas noches y desapareció tras la puerta de su habitación. Yo me metí a la cama, pero el sueño no llegaba. El viento azotaba ligeramente las ventanas. El bosque parecía moverse por sí mismo. Y entonces, escuché pasos, delgados, lentos, fuera de la habitación. Me levanté, abrí la puerta. Nada. Solo el pasillo, oscuro, silencioso, inmóvil, pero juro que vi una sombra cruzando al final, y por un instante, escuché algo más, una risa, suave, casi infantil, y luego, otra vez, ese silencio, ese maldito silencio que parecía estar esperando algo. Esa noche empezó a volverse rara. Desde el principio había señales, pequeñas, silenciosas,
como grietas en una taza de porcelana que solo se ven cuando ya es tarde. Estábamos en el comedor, aún con restos de vino y cáscaras de nuez sobre la mesa, cuando noté que me observaba de una forma distinta. No como amiga, no como cómplice, como alguien que analiza, que compara, que calcula. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras largas sobre las paredes. Alejandra se quedó mirándome por largos segundos. No hablaba, solo jugaba con la copa entre los dedos, girándola lentamente. Luego, sin aviso, preguntó: ¿te arrepientes de haber tenido a tu hijo tan joven? La pregunta fue como una aguja clavándose en el aire tranquilo. No, respondí, sin dudar. Fue difícil al principio, pero no cambiaría nada. Ella asintió despacio, sin apartar la vista de mí, como si no creyera en mi respuesta, como si hubiera esperado que dijera otra cosa. Luego tomó un sorbo de vino y dijo en voz baja: eso pensé. Después, se levantó y desapareció en la cocina. Escuché el golpeteo de sus pasos descalzos sobre la madera, el sonido de una llave girando, y el roce de algo arrastrándose en el suelo. Cuando regresó, traía en las manos una caja de madera con una flor tallada en la tapa. La colocó con cuidado sobre la mesa. ¿Te acuerdas de esto? Era la caja de recuerdos, aquella que usábamos en la prepa para guardar nuestras tonterías adolescentes. Cartas dobladas con corazones, recortes de revistas, boletos de conciertos, pulseras, mechones de cabello, incluso un frasco diminuto con arena de la playa. Pensé que la habías tirado, dije, genuinamente sorprendida. Ella sonrió. Yo guardo todo lo importante. Levantó la tapa con una delicadeza que me pareció extraña, como si abriera un ataúd, y comenzó a sacar los objetos uno por uno. Cada pieza era una cápsula del pasado, una burbuja que explotaba al contacto con el presente. Una servilleta con tinta corrida, nuestro primer pacto de no enamorarnos nunca del mismo chico. Una foto borrosa con ojos rojos y cervezas en la mano, la fiesta de fin de curso. Un boleto roto, el concierto de Zoé al que casi no llegamos por perder el camión. Reímos un poco, pero su risa era vacía. Y luego, sacó una foto, una de nosotras en la playa, en traje de baño, con el sol de frente y el mar detrás. Las dos reíamos. Yo estaba con el cabello suelto, aún con gotas de agua. Ella tenía lentes de sol, los labios pintados, y una toalla perfectamente acomodada en la cintura. La miró largo rato, demasiado rato. Luego, sin apartar los ojos de la imagen, dijo: ¿sabes qué pensaba ese día? Que no era justo que tú tuvieras ese cuerpo y yo no. Que no era justo que siempre te mirara más a ti, aunque yo me esforzara más. Yo me arreglaba, tú no, y aún así. Su voz tembló un segundo, pero no de tristeza, de contención. Luego levantó la vista y me miró directo a los ojos. Pero ya no importa, ¿verdad? Ya todo se acomodó. Tú ganaste. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. No supe qué decir. Quise tomar su mano. Quise decirle que nada era una competencia, pero algo en su expresión me detuvo. Sus ojos brillaban. No de lágrimas, sino de algo que no supe identificar. Algo parecido al rencor, o al hambre. Ale, dije con voz baja. ¿Estás bien? Ella sonrió, ladeando la cabeza como si le hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. Y en ese momento, por primera vez, vi algo en ella que me asustó. No era tristeza, no era envidia, era vacío. Claro, respondió. ¿Por qué no estaría bien? Estoy contigo, en mi cabaña, haciendo recuerdos. Se levantó, tomó la caja, la cerró lentamente y apagó las luces. Me quedé en la oscuridad unos segundos, sin moverme. Solo escuchaba el crujido del fuego consumiendo la última leña y el tic-tac suave de un viejo reloj en la pared. La caja de madera ya no estaba sobre la mesa. No vi a dónde la llevó. Me levanté lentamente, caminé hacia mi habitación y cerré la puerta. Pero no la cerré con seguro. No sé por qué. Tal vez porque no quería que ella pensara que desconfiaba. O tal vez porque yo misma no quería aceptar que sí lo hacía. Esa noche me costó dormir. Me revolvía entre las sábanas, mientras el silencio pesaba sobre mí como una manta mojada. Cada pequeño ruido del bosque, una rama quebrándose, un búho lejanísimo, el viento raspando las ventanas,
me parecía un presagio. Y lo peor no era el miedo al bosque, era el miedo a lo que estaba adentro. En algún momento, debí quedarme dormida. Y soñé que Alejandra estaba parada al pie de mi cama. Tenía el cabello mojado, pegado a la cara, y sostenía la caja de madera abierta. Sus ojos estaban en blanco, y repetía una frase que no entendía, una y otra vez. Me desperté con la garganta seca. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana, y por un segundo, juraría que la puerta de mi habitación estaba abierta. Solo un poco, como si alguien la hubiera empujado lentamente, y luego se hubiera arrepentido. Esa mañana, mientras yo trataba de actuar con normalidad, ella parecía otra persona. Alejandra se había levantado antes que yo. Cuando salí al comedor, ya estaba en la cocina, tarareando bajito una canción de Sabina que solíamos cantar en la prepa. Llevaba una bata de lino blanca, el cabello recogido con una pinza negra y una sonrisa impresa en los labios como si nada hubiera pasado la noche anterior. Como si no me hubiera mirado con esa mezcla de resentimiento y vacío. Como si no hubiera dicho lo que dijo. Como si el silencio entre nosotras no fuera ya una cosa densa. Una criatura sentada en medio del comedor. Te hice hotcakes, dijo sin voltear. Con plátano. Como te gustan. Gracias, respondí, intentando sonar tranquila. Me senté en la mesa. El aire olía a café, a canela y algo más, algo metálico, tenue, como cuando tienes una llave vieja en la boca. Ella sirvió los platos con una eficiencia casi teatral. Todo estaba perfectamente decorado. Un poco de miel, unas almendras encima, rodajas de fruta puestas con precisión. Como si no estuviéramos en una cabaña en medio del bosque, sino en un brunch de Instagram. Pero sus ojos estaban apagados, fríos, vacíos como ventanas tapiadas. Yo comí en silencio, aunque cada bocado me costaba. No por el sabor, sino porque sentía que estaba comiendo bajo observación. Como si ella esperara que hiciera algo, que dijera algo. Y entonces, habló. ¿Te acuerdas de Valeria? Tragué lentamente. Mi estómago se tensó. ¿La de la prepa? Sí, claro. ¿Por qué? Alejandra dejó la taza sobre el platito con un golpe apenas audible. No era casual. Era control. Hace unos meses la vi en un café. Me dijo que tú hablaste mal de mí en la universidad. Que dijiste que yo era una envidiosa. Que siempre quería copiarte. Sentí un golpe en el pecho, como si algo me hubiera caído encima de pronto. Las palabras se me quedaron atoradas. Eso no es cierto, dije al fin, con la voz más firme que pude. Yo nunca dije eso. Ella me miró fijamente. Sus ojos no parpadeaban. Su expresión seguía siendo una sonrisa, pero la mandíbula estaba tensa, rígida, como si contuviera algo. ¿No? Preguntó con una dulzura falsa. Porque suena a algo que dirías. Siempre tan correcta, tan perfecta. Siempre con tu moral inquebrantable. Con tus frases de psicóloga. Con tu vida de cuento. Me obligué a no caer en la trampa. No subir el tono. No defenderme como una acusada. Solo aclarar. No sé qué te dijo Valeria. Pero eso es mentira. Si alguna vez dije algo, fue para defenderte. Nunca para herirte. Ella ladeó la cabeza, como si examinara una pieza de arte rota. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora también me defenderías? ¿O ya solo me toleras? La habitación se quedó en silencio. El sonido del bosque entrando por la ventana, el golpeteo lejano de una rama en el tejado, el crujido lento de la madera. Todo parecía ralentizarse. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque había algo en su tono, en su mirada, en su manera de clavar el tenedor en el panqueque como si atravesara carne, que me paralizó. Fue como si cada palabra que soltaba no solo construyera distancia, sino muros. Muros invisibles, pesados y afilados. Después de unos segundos eternos, Alejandra suspiró con una sonrisa forzada. Cambió el tono por completo. En fin, dijo. ¿Te conté que estuve viendo locales para abrir mi tienda? Hay uno en Providencia que me gusta mucho. Tiene vitrina grande, perfecto para los vestidos. Su voz sonaba entusiasmada, como antes, como si nada, como si no acabara de insinuar que yo la traicioné, que nunca la quise, que solo la toleraba como se tolera un perro viejo y cansado.
Me encantaría ver tus diseños, respondí, tratando de seguirle el ritmo. ¿Vas a vender en línea también? Sí, estoy hablando con unos proveedores de telas sustentables. Quiero que todo sea eco-chic, ya sabes, natural, pero sexy. Y entonces volvió a reír. Esa risa de Alejandra, la risa que conocía desde los 14 años, la que usaba para seducir al mundo. Pero esa mañana, yo ya no confiaba en esa sonrisa. Horas después, me pidió que la ayudara a tomar unas fotos en el bosque, con algunos de sus vestidos. Acepté. Caminamos hasta un claro cubierto de hojarasca. Me dio su celular y se puso uno de sus vestidos largos, color vino tinto, que le caía como una cortina suave sobre la piel. Estaba descalza, se peinó con los dedos, y posó. La luz entre los árboles hacía sombras extrañas sobre su rostro. Las ramas parecían dedos. Sus ojos, dos huecos profundos. Cada clic que hacía con la cámara me alejaba más de ella. Ya no veía a mi amiga. Veía algo más. Algo que se sabía observado. Algo que jugaba a ser humano. Cuando terminamos, guardó todo sin decir palabra y regresamos a la cabaña. Ya no mencionó a Valeria, ni mis supuestas traiciones, ni nada. Pero yo lo sabía. El daño ya estaba hecho. La grieta ya existía. Y por esa grieta, algo empezaba a entrar. Más tarde, salimos a caminar por el bosque. El aire estaba fresco, húmedo. Ese tipo de humedad que se te pega a la piel y hace que el sudor se confunda con el rocío. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, grises, como si el sol se hubiera rendido. Caminábamos en silencio, pisando hojas secas que crujían bajo nuestras suelas como huesos viejos. El bosque era hermoso, sí, profundo, espeso, pero no era un lugar que diera paz. Era el tipo de belleza que intimida, como una iglesia vacía a medianoche, como una fotografía antigua donde alguien te observa desde el fondo sin que lo hayas notado al principio. Yo no podía disfrutarlo, no con Alejandra caminando delante de mí, con ese ritmo lento y pausado, como si supiera exactamente a dónde iba, como si ya hubiera hecho ese recorrido muchas veces. Mi cuerpo estaba tenso. Cada rama que crujía, cada ráfaga de viento, me hacía girar la cabeza con un sobresalto, como si algo, o alguien, nos siguiera a lo lejos. Alejandra se detuvo repentinamente y señaló un lugar a la izquierda del sendero. ¿Ves esa zanja? Me acerqué, con cuidado. Era una especie de hoyo entre los árboles. No era una simple hendidura. Era profunda, natural, pero extrañamente perfecta en su forma, como si alguien la hubiera cavado con intención. Lleno de ramas rotas, de hojas húmedas. Oscuro, muy oscuro. Asentí con un gesto. Una vez, hace años, un tipo del pueblo cayó ahí, dijo, sin mirarme. Iba borracho. Nadie lo encontró hasta días después. Lo único que hallaron fue un zapato y la cartera. Tragué saliva. ¡Qué feo!, dije, intentando restarle peso a sus palabras, aunque algo en mí se revolvía. Entonces me miró, por encima del hombro, sin moverse del todo. Solo giró el rostro, y me dijo, sí, hay lugares de los que nadie vuelve. Y sin más, volteó y siguió caminando. Me quedé helada. El resto del camino lo hicimos en silencio. No me atreví a preguntarle qué había querido decir. No estaba segura si era una advertencia, o una amenaza, o si simplemente estaba jugando conmigo. Ese era el problema. Ya no sabía distinguir qué era juego, qué era real, y qué era peligro. Al regresar a la cabaña, algo me pareció raro, muy sutil. La taza que había dejado en la mesa ahora estaba en el fregadero. Mi maleta, que había cerrado antes de salir, tenía el cierre ligeramente abierto, y una de mis blusas estaba doblada, pero mal, de una forma que yo nunca haría. ¿Tú tocaste mi ropa?, pregunté, intentando sonar casual. Alejandra me miró desde el sillón, donde hojeaba una vieja revista de moda. No sé, parecía que alguien revisó mis cosas. Ella sonrió. Quizá fue el viento. Reí, sin humor. El viento no abre cierres. ¿Estás segura? Me la quedé viendo. Y ella simplemente me sostuvo la mirada, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche, mientras me duchaba, sentí algo extraño. No fue el agua fría, ni el rechinar de las tuberías.
Fue otra cosa. Una presencia. Como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Abrí de golpe. No había nadie, pero juraría que la alfombra estaba movida. Y mi cepillo de dientes, mojado. Cenamos en silencio. Alejandra parecía tranquila, en paz, como si nada, como si yo no estuviera desmoronándome por dentro. Antes de dormir, me dijo, a veces pienso que tú crees que estás por encima de todos, que sabes más, que eres más fuerte. ¿De qué hablas? De ti, de cómo te mueves por el mundo, como si nada pudiera tocarte, como si fueras inmune a todo. Eso no es verdad. Ella sonrió. Lo sabremos mañana. ¿Mañana qué? Nada. Buenas noches. Y se metió a su habitación. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. Un crujido, un susurro, un golpe. Me levanté a las 3 de la mañana. La casa estaba en penumbra. Todo estaba en su lugar. O casi todo. En la cocina. Encontré un cuchillo clavado en la mesa de madera. No había sangre. Solo el cuchillo. Me acerqué lentamente. Era uno de los que habíamos usado para preparar la cena. No estaba ahí antes. Eso lo sabía. Lo sabía. Sentí que algo se me rompía por dentro. Ya no era una sospecha. Ya no era un presentimiento. Alguien me estaba haciendo daño. Y lo hacía sin tocarme. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. No podía respirar bien. No podía pensar con claridad. Me miré al espejo. Y entonces lo noté. Tenía una pequeña cortada en el brazo. Muy fina. Como hecha con una navaja. No sangraba mucho, pero estaba ahí. Y yo no recordaba habérmela hecho. Me quedé helada. No me dolía, pero la marca era real. Como si alguien quisiera dejarme un mensaje. Un corte invisible. Una advertencia silenciosa. Una grieta en la realidad. Y supe, en ese instante, que ya no estaba segura. Ni en la cabaña, ni con ella, ni siquiera dentro de mi mente. Regresamos de la caminata en silencio. No era ese silencio cómodo de dos amigas cansadas después de un paseo. No, era un silencio denso, pegajoso, un silencio que no te deja pensar con claridad, como si las palabras que no se dicen se acumularan en el aire hasta hacerlo irrespirable. Alejandra caminaba delante de mí, con paso firme. Ni siquiera volteaba a ver si la seguía, como si ya no necesitara fingir que éramos compañeras en este viaje. Como si todo el guión que había ensayado se hubiera terminado. Yo iba detrás, con los pensamientos girando en espiral. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿Era todo esto producto de mi imaginación? ¿O estaba realmente en peligro? Intentaba convencerme de que eran ideas mías, que estaba sugestionada, que necesitaba dormir, respirar, desconectarme. Pero entonces, empecé a notar cosas. La primera fue el cepillo de dientes. Lo había dejado junto al lavabo, como siempre, alineado con mis cosas, como tengo la costumbre. Pero cuando entré al baño esa noche, lo encontré en el suelo, junto al excusado, mojado, cubierto de pelusa y polvo, como si alguien lo hubiera tirado a propósito, como si hubieran querido que lo viera así. Me quedé mirando el cepillo un largo rato. No podía explicarlo. No se había caído solo. No estaba en el borde. Y la puerta del baño había estado cerrada. Lo tiré a la basura. Y me fui a dormir con una sensación pegajosa en la nuca. Como si alguien me estuviera observando desde la sombra del pasillo. A la mañana siguiente, noté que faltaba algo más. Un anillo. Mi anillo. Ese que siempre llevaba en el dedo anular. El que me había dado mi esposo cuando nació nuestro hijo. No lo sacaba jamás, ni para bañarme. Primero pensé que quizás se me había resbalado. Revisé la cama, la maleta, el baño, incluso debajo del sillón. Nada. Me acerqué a Alejandra, que preparaba café como si el mundo no se estuviera desmoronando. ¿Has visto mi anillo? El dorado, el que siempre traigo puesto. Ella se giró lentamente, sonriendo. ¿No lo dejaste en tu casa? A veces uno se olvida de esas cosas cuando viaja. No, lo traía puesto cuando llegué aquí. Se encogió de hombros. Seguro se te cayó en el bosque. Ni modo. Y dio un sorbo a su café. Tranquila. Demasiado tranquila. Esa tarde, me duché para intentar despejarme.
El agua caliente apenas lograba calmar mi ansiedad. Cerré la puerta con seguro, como siempre. Me aseguré de hacerlo 2 veces. Escuché el clic. No quería más sorpresas. El vapor llenó el baño rápidamente. Me froté los brazos con fuerza. Me sentía sucia, invadida. Cuando salí, envuelta en la toalla, vi algo que me paralizó. El espejo estaba empañado, y en él, escrita con un dedo, había una palabra: sorpresa. Di un paso hacia atrás. El corazón me martillaba en las costillas. Miré la puerta. Estaba entreabierta. Estoy segura de haberla cerrado. Estoy segura. No había nadie en el pasillo. No escuché pasos. No escuché la perilla girar. Pero la puerta estaba abierta. Y esa palabra no podía haberse escrito sola. Corrí al cuarto, temblando. Me puse la ropa a toda prisa y fui directo a la sala, donde Alejandra leía un libro como si nada. Me detuve frente a ella. ¿Fuiste tú? ¿Qué estás haciendo? Ella levantó la mirada con una calma casi teatral. ¿De qué hablas? No juegues conmigo. Sé que estás haciendo cosas raras. Tiraste mi cepillo. Te llevaste mi anillo. Y ahora entras al baño mientras me ducho. Se levantó lentamente. Cerró el libro con un chasquido suave. Me observó unos segundos. Ya no había sonrisa, solo frialdad. ¿De verdad crees que todo gira en torno a ti, Mariana? ¿Que todo lo que pasa aquí es por ti? ¡Qué conveniente! Sus ojos brillaban, no con furia, con algo más oscuro, con algo que nunca le había visto, como si disfrutara verme temblar. Dio media vuelta y se encerró en su habitación sin decir nada más. Esa noche, aseguré mi puerta con el seguro. Empujé una silla contra ella y dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. El silencio era absoluto, tan profundo, que se podía escuchar el crujir de la madera en cada rincón de la casa. Me levanté varias veces, sobresaltada. Un golpecito en la ventana, un quejido lejano del bosque, un susurro que no entendí bien, pero que parecía decir mi nombre. Mariana. No podía distinguir si lo estaba soñando o si lo estaba oyendo. Y en algún momento, vi algo. Desde la cama, vi que la puerta del pasillo, la que daba al sótano que Alejandra dijo estar clausurado, tenía una luz encendida por debajo. Una línea delgada, amarilla, que no debería estar ahí. Me levanté, cuchillo en mano. Cuando llegué a la puerta, ya no había luz. Pero había algo más. Una sombra que se retiraba. Alguien, o algo, y no era Alejandra. Lo juro por mi hijo, no era ella. Me temblaban las piernas. Me apoyé contra la pared, intentando respirar. Tenía que irme de esa cabaña. Tenía que salir. Pero, ¿y si era cierto lo que dijo Alejandra? ¿Y si lo que pasa aquí no gira en torno a mí? ¿Y si hay algo más? ¿Algo que ya estaba aquí, antes de nosotras? Regresamos de la caminata en un silencio incómodo, pesado. No era ese silencio tranquilo y cómodo que a veces se da entre amigas cuando simplemente se disfruta la compañía sin necesidad de hablar. Era un silencio que se sentía como una presión invisible, una especie de nube oscura suspendida en el aire, que hacía que cada sonido, cada paso, cada respiración parecieran demasiado altos, demasiado evidentes. Alejandra iba delante de mí, con la espalda recta, la mirada fija en el suelo cubierto de hojas secas, y el cuerpo rígido. No volteaba ni una vez para ver si yo la seguía, como si estuviera decidida a dejar atrás cualquier vínculo, cualquier vestigio de aquella amistad que creímos tener, como si ya no necesitara fingir nada. Yo caminaba despacio, tratando de ordenar los pensamientos que no paraban de arremolinarse en mi mente. La línea que separaba la realidad de la paranoia se hacía cada vez más tenue. Intentaba convencerme de que eran solo miedos infundados, fruto del cansancio y del estrés. Pero entonces, empezaron a aparecer las señales. La primera fue mi cepillo de dientes. Había dejado el cepillo, como siempre, junto al lavabo, alineado con los otros objetos, el vaso con el cepillo de Alejandra, la pasta dental, un jabón, todo en su sitio, como debía estar. Pero esa noche, cuando fui al baño para lavarme los dientes antes de dormir, me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. El cepillo estaba en el suelo, al lado del excusado, mojado, cubierto de polvo, con las cerdas aplastadas contra el frío azulejo.
Parecía que alguien lo hubiera tirado a propósito. No estaba roto, ni muy sucio, pero el simple hecho de que estuviera allí, tirado, era una declaración. Abrí la boca para decir algo, para reclamarle a Alejandra, pero sentí un nudo en la garganta. En mi interior algo se tensó. Me pregunté si sería una broma macabra, una especie de juego psicológico para desestabilizarme. Miré la puerta del baño. La había cerrado con seguro. Estaba segura. ¿Cómo había llegado el cepillo ahí? Lo recogí con cuidado. Lo tiré a la basura y me lavé los dientes con el cepillo de repuesto que llevaba en la maleta. Ese acto trivial se volvió un símbolo de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, descubrí que había algo más fuera de lugar. Mi anillo, un anillo dorado sencillo que siempre llevaba en el dedo anular, desapareció. Era un símbolo de mi familia, de mi esposo y mi hijo. Algo que jamás me quitaba, ni siquiera para bañarme. Primero pensé que se me había resbalado en la ducha o se había caído en la cama. Busqué frenéticamente en la maleta, entre la ropa, bajo las almohadas, incluso en los rincones oscuros de la habitación. Pero no apareció. Con el corazón encogido, me acerqué a Alejandra mientras ella preparaba el café con una naturalidad casi irritante, como si el mundo siguiera normal. Ale, ¿has visto mi anillo? El dorado, el que siempre llevo puesto, dije con voz temblorosa. Ella se giró lentamente y me lanzó una sonrisa casi maternal, pero con un brillo burlón en los ojos. ¿No lo dejaste en tu casa? A veces uno se olvida de esas cosas cuando viaja, respondió, encogiéndose de hombros con desdén. No, lo tenía puesto cuando llegué aquí, contesté, tratando de no mostrar cuánto me molestaba la falta. Ella dio un sorbo a su taza, imperturbable. Seguro se te cayó en el bosque. Ni modo. Ese ni modo sonó a sentencia, a burla. Y de nuevo, el nudo en el estómago. Durante toda la tarde, intenté mantener la calma, pero mi mente no paraba de hacer conjeturas. ¿Quién más podría estar aquí? ¿Había alguien más en esa cabaña o en los alrededores? ¿Por qué Alejandra parecía disfrutar tanto de verme incómoda? Cuando llegó la noche, decidí darme una ducha para intentar despejarme, para olvidar un rato la tensión creciente. El agua caliente caía sobre mi piel, tratando de arrastrar ese frío interno que nada podía calentar. Cerré la puerta del baño con seguro, doble seguridad. Me aseguré de que estuviera bien cerrada. Pero cuando salí, envuelta en mi toalla, vi algo que hizo que mi corazón se paralizara. El espejo, empañado por el vapor, tenía escrita una palabra, trazada con un dedo que había limpiado parte del empañamiento. ¡Sorpresa! Mis manos se crisparon y temblaron. Di un paso hacia atrás, con la respiración entrecortada. Miré la puerta. Estaba entreabierta. ¿Pero cómo? Murmuré para mí. No escuché pasos, ni el roce de nada. No había ninguna explicación lógica. Pero esa palabra estaba ahí, en el espejo. Salí del baño temblando, enfrentándola de inmediato. ¿Fuiste tú? ¿Qué estás haciendo, Ale? Ella me miró con una calma perturbadora, una mezcla de desdén y diversión contenida. ¿De qué hablas, Mariana? No he entrado al baño. No mientas. Sé que estás haciendo cosas raras. Tiraste mi cepillo. Me quitaste el anillo. Entraste al baño mientras me duchaba. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Sus ojos, antes cálidos, se volvieron fríos, duros. ¿De verdad crees que todo gira en torno a ti? ¿Que todo lo que pasa aquí es por ti? ¡Qué conveniente! Dio media vuelta. Sus pasos resonaron en la madera. Se encerró en su habitación y cerró la puerta con un golpe seco. Esa noche no dormí. Puse el seguro en la puerta de mi habitación, y para asegurarme, coloqué una silla pesada contra ella. Debajo de la almohada, escondí un cuchillo de cocina. Intentaba escuchar cualquier ruido, cualquier movimiento, pero solo había silencio. Un silencio tan absoluto que cada crujido de la casa me sobresaltaba. Me levanté varias veces, con el corazón en la garganta. Una vez, escuché un golpe en la ventana que me hizo saltar de la cama. Miré afuera, pero no vi nada. Solo la oscuridad, el bosque impenetrable. Otra vez, un quejido lejano, casi imperceptible, como un susurro. No pude entender lo que decía, pero parecía pronunciar mi nombre. Mariana. Me tapé la cabeza con la sábana, temblando. ¿Era real? ¿O solo producto de mi imaginación?
Entonces, vi algo. Desde la cama, la puerta del pasillo que lleva al sótano, aquella puerta que Alejandra dijo que estaba clausurada, tenía una luz amarilla, débil, filtrándose por debajo. Una línea brillante que no debería estar ahí. Con cuidado, agarré el cuchillo y me levanté, intentando no hacer ruido. Cuando llegué, la luz había desaparecido, pero no estaba sola. Vi una sombra alejarse rápidamente por el pasillo. Era alta, delgada. No reconocí la silueta. No era Alejandra. Lo juro. Mis piernas se doblaron. Me apoyé en la pared, tratando de controlar la respiración. Supe entonces que debía salir de esa cabaña, pero también sentí una pregunta torturante. ¿Y si no es solo Alejandra? ¿Y si hay algo más? ¿Algo que estaba ahí antes que nosotras? El miedo se instaló en mí. El juego de Alejandra ya no era solo una broma pesada. Era una amenaza que estaba a punto de romperme. Por la mañana, me desperté con la sensación incómoda de que algo había cambiado para siempre. La luz fría que entraba por la ventana apenas iluminaba la habitación, y yo me sentía agotada, no solo por la falta de sueño, sino por ese peso invisible que me aplastaba el pecho desde hacía días. Tratando de fingir normalidad, me levanté y empecé a preparar café. El aroma se fue esparciendo por la cocina mientras sacaba el pan para las tostadas. Movía las manos casi automáticamente, como si ese acto cotidiano pudiera mantenerme anclada a la realidad, a la rutina que me negaba a perder. Sentí su presencia detrás de mí antes siquiera de escucharla entrar. Alejandra apareció con su bata de satén, que parecía demasiado delicada para el ambiente áspero y frío de la cabaña. Su cabello desordenado caía en ondas suaves sobre sus hombros, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que era al mismo tiempo seductora y aterradora, iluminó su rostro como una máscara. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas lentamente y colocando sus manos sobre la mesa con una calma que no sentía. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz melosa, como si no hubiera nada raro entre nosotras. No mucho, respondí, sin mirarla directamente. Ella asintió, tomando su taza de café entre las manos y haciendo un gesto exagerado de beber despacio, disfrutando cada sorbo, como si estuviera jugando un juego invisible. Yo tampoco, dijo finalmente. A veces, este lugar me pone nerviosa. Sus ojos me escrutaron, buscando una reacción. ¿No te pasa? Quise contestarle que no me pasaba nada, que estaba bien, pero su tono cínico y esa mirada perforante me hicieron callar. Nos sentamos en silencio unos minutos, comiendo las tostadas que ahora me parecían insípidas, como si todo el sabor se hubiera escapado con la tensión creciente entre nosotras. Entonces, sin ninguna advertencia, sin preparar el terreno, soltó la pregunta que sabía que iba a cambiarlo todo. ¿Alguna vez pensaste que podrías estar mejor sin mí? Se me congeló el corazón. La frase pendía en el aire como un cuchillo afilado, girando lentamente antes de caer y abrir una herida invisible. Intenté responder con calma, tratando de que mi voz no temblara. No, ella soltó una carcajada amarga, que no llegaba a sus ojos. ¿Nunca pensaste que te estorbaba?, insistió. ¿Que era una carga, una sombra en tu vida? El silencio se hizo insoportable. Su pregunta me golpeaba una y otra vez, haciendo que la sangre se me helara en las venas. ¿De dónde viene eso?, pregunté al fin, tratando de entender, de encontrar un sentido en sus palabras. Alejandra dejó su taza sobre la mesa con un ruido seco, como un trueno pequeño que anunciaba tormenta. Porque yo sí lo he pensado, confesó, bajando la voz, casi como si me revelara un secreto. Muchas veces, que tú me eclipsas, que tú consigues todo lo que yo no, que naciste con suerte y yo, con las obras. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Cada palabra estaba cargada de rencor, de dolor profundo y de una envidia corrosiva que ella había mantenido oculta durante años, como un veneno que ahora empezaba a derramarse sobre nuestra amistad. Me quedé muda, paralizada entre el deseo de consolarla, de apartarme de ella, de huir, de gritar, de abrazarla y de protegerme al mismo tiempo. Ella se levantó lentamente, dando unos pasos cortos hacia mí, y se inclinó, acercando su rostro al mío. Su voz se hizo un susurro, helado, cortante. «Pero no te preocupes», dijo, «ya no más». Luego, sin esperar respuesta,
Se giró y se dirigió al baño, cerrando la puerta con suavidad pero con firmeza. Quedé sentada ahí, con la taza de café entre las manos, temblando, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en pedazos. La conversación que creímos tener, la confianza que dimos por sentada, se había roto para siempre. Y yo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Decidí que me iría esa misma tarde. Ya no podía soportar más esa atmósfera opresiva, esa mezcla tóxica de falsas sonrisas y silencios que quemaban la piel. No quería discutir ni buscar explicaciones, solo quería recuperar mi vida y mi dignidad. Me levanté con la determinación clara, aunque el cuerpo me pesaba como si llevara siglos sin descanso. Caminé hasta la habitación con pasos lentos, la mente en blanco pero el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Abrí la maleta que había traído conmigo, pero cuando abrí la cremallera, mi estómago se hundió en un vacío profundo. La maleta estaba completamente vacía. Vacía. No quedaba ni una sola prenda, ni una sola cosa que reconociera como mía. Mis vestidos, mis camisetas, mis zapatos, mis cargadores, mis documentos personales, todo había desaparecido sin dejar rastro. Solo estaba ahí, solitario y abandonado. Mi cepillo de dientes sucio y mojado, el mismo que había encontrado en el suelo la noche anterior. Me temblaban las manos y me costaba respirar. Traté de no pensar, pero el miedo y la rabia se mezclaban en mi pecho como una tormenta imparable. Corrí al armario, desesperada, y abrí las puertas con rapidez. Revisé cada perchero, cada estante. Miré dentro de los cajones, aparté la ropa con ansiedad. Miré bajo la cama, arrastrando la mirada por el suelo polvoriento. Nada. No había ni una señal de mis cosas. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, que me ahogaba en un silencio pesado y frío. Bajé a la sala, buscando alguna pista, alguna explicación. Y allí estaba ella, sentada en el sofá, viendo una película con una expresión impasible, como si todo fuera normal, como si yo no estuviera al borde del colapso. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté con la voz quebrada, intentando contener las lágrimas. Ella me miró sin levantar la vista del televisor, con esa calma absurda que me aterraba. ¿Qué cosas?, respondió con una sonrisa dulce, fingiendo sorpresa. No juegues conmigo, Alejandra. Mi maleta está vacía. Ella suspiró, cruzó las piernas lentamente y me ofreció una sonrisa que sabía a veneno. Tal vez las moviste y no te acuerdas, dijo, con voz suave. Estás muy tensa, Mariana. ¿Quieres un té? Se levantó y comenzó a caminar hacia la cocina. ¿Dónde están mis cosas, Alejandra?, exigí, mi voz subiendo de tono, la desesperación haciendo temblar mis palabras. Se detuvo en seco y me miró directamente a los ojos. Su sonrisa se volvió más fría, casi imperceptible. No sé, respondió con calma. Tal vez se fueron solas. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. No era solo una broma macabra ni una manipulación más. Era una amenaza velada, un aviso de que ya no estaba segura, que ella tenía el control y que cualquier intento de escapar se convertiría en un juego mucho más peligroso. Mis manos temblaban, mi corazón latía con una fuerza desesperada. Quise gritar, correr, romper algo, pero solo pude quedarme allí, paralizada, mientras ella se alejaba, dejándome sola con esa incertidumbre aterradora y la certeza de que algo oscuro estaba sucediendo. Sabía que esa tarde, al empacar mis cosas, ya no tenía nada, y que si quería salir de ahí con vida, tendría que ingeniármelas para recuperar lo que era mío, y quizás mucho más. Y así terminó mi peor pesadilla. La envidia de alguien que creía amiga se volvió un veneno silencioso, una sombra que lentamente me atrapó en su juego macabro. No todas las heridas se ven, y no todos los monstruos llevan máscaras. A veces el terror más profundo está en la sonrisa que confías, en la voz que escuchas cada día. Si esta historia te heló la sangre, si sientes que el miedo puede estar más cerca de lo que crees, no olvides suscribirte al canal. Aquí te traeré más relatos reales, historias que parecen ficción pero que ocurrieron en la oscuridad de la vida cotidiana. Dale a la campanita, porque el verdadero terror está por comenzar, y tú no querrás perderte ni un segundo. ¿Estás listo para enfrentar tus peores miedos? Porque aquí, el miedo es real.